días, qué bueno que podemos compartir juntos una vez más la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar aquí junto a nosotros. De camino a mi casa hay un gran anuncio de esos que hay bien visibles en la carretera, que le da promoción a la Lotería de la Florida. Cada vez que yo paso por ahí y lo veo, me recuerda dos cosas. Número uno, en cuánto está la Lotería de la Florida. Y número dos, que alguien que seguramente no seré yo, pronto será millonario. Por estos días alguien se la ganó cuando estaba en cerca de 450 millones de dólares. ¿Puedes imaginarte? Déjame contarte la historia de un personaje bíblico que, pudiéramos decir, se ganó una especie de lotería con Dios. ¿Qué tú harías si Dios te dijera un día, pídeme lo que tú quieras? Cualquier cosa, lo que sea, cualquier cosa que tú quieras, nada será demasiado grande y yo te lo voy a dar. Fíjate, no es que Dios te dijera, a ver si lo pienso, o a lo mejor, o tal vez, quizás te lo dé. No. Pídeme lo que sea que yo te lo daré. ¿Qué tú le pedirías a Dios? Respóndete a ti mismo con honestidad, sé sincero. Piensa en tu vida ahora mismo. Piensa en todas las situaciones que puedas tener, todos los problemas que estás enfrentando. Piensa en la hipoteca de tu casa, piensa en los biles, piensa en tu salud, piensa en tus hijos, piensa en tu estatus migratorio en este momento, ahora mismo. Sé honesto contigo mismo y respóndete. ¿Qué tú harías si Dios se te apareciera y te dijera, yo conozco tus luchas, yo conozco tu situación, yo sé toda tu vida y quiero darte un santo empujoncito divino? ¿Qué le pedirías a Dios? Bueno, la historia bíblica que vamos a estudiar hoy trata sobre un personaje que un día Dios se le apareció y le preguntó, dime, ¿qué cosa quieres que te dé? Pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. ¿Tú quieres saber qué fue lo que este personaje bíblico le pidió a Dios? ¿Cuál fue su pedido? Vamos a leer el texto. Y aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Saben una cosa? Cualquiera pudiera pensar que Dios le hizo esta propuesta a alguien que tal vez no lo necesitaba tanto. En fin de cuentas, Salomón era ahora el gran rey de Israel, tenía poder, y ya eso, ser el rey, lo colocaba en una posición de cierto privilegio en relación al resto del pueblo. Sin embargo, pensemos un poco más despacio sobre esta situación. Es verdad que Salomón era ahora el rey recién estrenado en Israel después de la muerte de David, pero también es cierto que era un joven envuelto en un sinnúmero de situaciones complicadas. Por ejemplo, Salomón venía de una familia bastante complicada y disfuncional. Y todos los posibles cuadros psicológicos que pudieran influir en el carácter y la personalidad de un niño o un adolescente, los vivió Salomón. Todos y cada uno de ellos. Salomón era hijo del rey David con Betsabé, una mujer con la que su padre David había armado uno de los escándalos morales más desagradables de todo el Antiguo Testamento. Salomón era el único hijo vivo de esa relación escandalosa que estaba en boca de todos. Además, toda su infancia y adolescencia la vivió con 5 madrastras y 62 hermanos por parte de padre, que eran en muchos casos un poquito salvajitos. Uno de ellos se atrevió a violar a su propia hermana, otro se atrevió a intentar asesinar a su propio padre para quitarle el trono a la fuerza, etcétera, etcétera. ¿Me va notando? En su familia hubo mentiras, en su familia hubo violaciones, en su familia hubo traiciones, hubo adulterios, en su familia hubo violencia cruda y gráfica. O sea que cuando Salomón llegó al trono, ya el muchacho traía consigo una gran cantidad de problemas a cuestas en sus hombros. Por lo que me atrevería a asegurar que un poco de paz y estabilidad en su vida hubiera sido un buen pedido para hacerle a Dios.
¿No creen ustedes? Cuando Salomón llegó al trono, ya había heredado de su padre la misión de construir un templo para Dios. Y créeme, eso exigía mucho dinero, mucho más de lo que él tenía disponible en ese momento. O sea que, aunque él era el rey, no vendría para nada mal haberle pedido a Dios dinero, riquezas, para enfrentar los proyectos que tenía por delante. Y siendo que el principal proyecto era precisamente construir el templo de Dios, pues hasta tenía la excusa y el motivo perfecto para pedirle dinero y riquezas a Dios. Fíjense. En fin, Salomón era el rey, sí, pero también tenía sus problemas. También tenía sus pesadas cargas. Cargas que iban mucho, pero mucho más allá de lo que él podía soportar. Y es bueno saber esto, ¿saben? Porque no solamente los pobres y personas de bajo perfil tienen necesidades en la vida. Los problemas llegan, y cuando llegan muchas veces de forma cruel a todos los niveles de la vida. Por lo que estoy seguro que todos sin excepción, apreciaríamos en nuestra vida el toque de bendición de Dios. Yo alabo a Dios porque Él siempre está disponible para bendecirnos. Así que aunque Salomón era el rey, un día Dios se le apareció y le hizo esta proposición incondicional. Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Enhorabuena, ¿eh? Realmente él tenía mucho sobre qué pedir. Bueno, ahora fíjate bien qué es lo que le pide Salomón a Dios. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Ahora dame sabiduría para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Aquí hay una lección para todos nosotros, una lección simple, una lección básica de la vida, pero que es tan necesaria recordar, tan elemental vivir en la vida práctica. Porque lo cierto es que en la vida real, en la práctica, generalmente no le pedimos a Dios así como pidió Salomón. La inmensa mayoría de las veces no escogemos así. Salomón, que hubiera podido pedir fama, dinero, poder, un imperio poderoso, un reino estable por los siglos, pidió lo que él consideraba que era el regalo más importante que cualquier ser humano puede recibir de Dios: sabiduría. Salomón valoró la sabiduría por encima del dinero. Salomón estimó la sabiduría por encima del poder. Salomón concluyó que el camino hacia la bendición duradera, no la temporal, el camino hacia la bendición duradera y la verdadera, atraviesa por la puerta de la sabiduría. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Bueno, desde que este mundo cayó en pecado, la poca sabiduría del ser humano ha marcado la diferencia entre las consecuencias naturales del pecado y lo peor que a veces podemos poner esas situaciones nosotros mismos con nuestras malas decisiones. Alguien dijo en cierta ocasión: la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo lo tomas. Y créeme, un ser humano con poca sabiduría hace maravillas con ese 90%. Muchas veces Satanás solo prende la chispa y nosotros solitos armamos el incendio. Incendios incontrolables y desastrosos en muchos casos, solamente por nuestra poca sabiduría. Y oramos: Señor, aleja a Satanás de mí, mira lo que me está haciendo. Cuando nuestra oración debería ser: Señor, dame sabiduría para no hacer yo mismo todo un incendio de la chispita de fuego que Satanás se incendió a mi lado. Cuando el enemigo se encuentra a un hijo de Dios sin sabiduría, no necesita la ayuda de los demonios para hacerle caer, ¿sabes? Ese hijo de Dios sin sabiduría solito le sigue el juego al enemigo y coopera en su propia caída. Un cristiano sin sabiduría, sin esa prudencia tan necesaria, sin ese sexto sentido espiritual, es un cristiano que tiene la batalla perdida antes de comenzar a pelearla. ¿Sabes?
Tú y yo constantemente estamos desafiados con nuestras circunstancias. Cada día aparece una nueva situación que nos presenta la vida. Cada día aparece una nueva situación que desafía nuestra sabiduría a tomar las decisiones correctas. La próxima vez que oremos a Dios pidiéndole bendiciones y de paso reclamarle por qué otros son más bendecidos que nosotros, recuerda que hay bendiciones que hace rato Dios ya nos ha estado dando y no las vemos porque no nos duran nada por nuestras malas decisiones. Recuerda que un poco de sabiduría sería todo una fortuna que le cambiaría el color a las bendiciones que ya tenemos, sin que sea necesario que Dios añada otras bendiciones más para ser felices. Porque cuando Dios sigue repartiendo bendiciones a alguien que lo que necesita es sabiduría, jamás esa persona aprecia, percibe y disfruta las bendiciones que ya tiene. Más bien vive amargada porque ve las bendiciones de otros, pero no ve las suyas propias. Sabiduría. Muchas veces es solo eso lo que necesitamos, sabiduría. Por eso el mismo Salomón escribió en su libro de Proverbios: dichoso el que haya la sabiduría, porque es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riquezas. Ama la sabiduría y ella misma te cuidará. Pues bien, si después de escucharme, ahora ves a Salomón como alguien afortunado por lo que pidió y recibió de Dios, tengo que darte la que tal vez sea la mejor noticia del día. Dios está dispuesto a darte su sabiduría también a ti. Escucha la promesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo quiero hacerte un llamado en esta mañana, y quiero hacerlo a partir de mi propia experiencia personal. De todas las oraciones que yo puedo hacerle a Dios, posiblemente la que más yo repito en silencio o en alta voz, en secreto o en público, es: Señor, dame sabiduría. Y te explico por qué. Yo tengo 2 hijos que van rumbo a la adolescencia en la versión del mundo más complicada de la historia de esta humanidad. Nunca antes ha sido tan complejo educar sanamente a un hijo. Ahora dime si necesito o no sabiduría. Yo necesito sabiduría en mi hogar, pero también dirijo una iglesia. Siempre necesito estar tomando decisiones importantes. En muchas ocasiones necesito dar un simple consejo a alguien. Para mí pedirle sabiduría a Dios no es un lujo, ¿sabes? Es una gran necesidad que tengo. Y créeme, como que Dios sabe que yo necesito sabiduría, Él es fiel en contestar. Ahora yo te pregunto a ti, ¿con qué decisiones tú estás luchando por estos días? ¿Necesitas sabiduría para llevar a cabo un proyecto importante de una forma más eficaz? ¿Estás intentando buscar la mejor manera de influir en tu familia? ¿Necesitas un consejo para alguna decisión en tu trabajo? ¿Necesitas tomar algunas decisiones que afectan tal vez a otras personas? Piensa bien, porque estoy seguro de que vas a encontrar en qué áreas de tu vida tú necesitas sabiduría. Cuando Salomón oró a Dios pidiéndole sabiduría, Dios respondió sí. Por lo tanto, te desafío de esta forma. Detente por un momento y pídele a Dios que te dé sabiduría también a ti. Porque tener la sabiduría que Dios te ofrece es el primer gran paso para que te vaya bien en tu vida. Que Dios te bendiga.
Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Y aunque no entiendo lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene